Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 hoy día viernes. Es un gusto estar con ustedes y discutir sobre los hechos más relevantes que han ocurrido a lo largo de la semana y de este propio día. Carmen Ortiz, bienvenida. Gracias, Juan Luis. Bienvenido, don Philip Chicola. Gracias, Juan Luis, buenas noches. Y hoy vamos a darle la bienvenida a una persona que ha estado ausente durante ¿cuántas semanitas, don Pedro? Dos. Tampoco. Pedro Trujillo está de regreso ya a las 8:45. Hoy día viernes le damos la bienvenida. Habrá de verlo usted también el próximo domingo. Y arranquemos con la discusión de esta noche. ¿Qué le parece a Philip, o a Carmen más bien? Si nos plantea el primer tema a discutir. Muy bien, pues como nuestro público televidente sabe, la Corte de Constitucionalidad finalmente revocó 2 amparos que pretendían que el presidente Otto Pérez Molina pues evitara un proceso penal por el caso mejor conocido como la línea X-Pisa. Pues con esta decisión finalmente la Comisión Pesquisidora en el Congreso de la República vuelve a activarse en una reunión que se caracterizó por el desorden y la confusión el día de ayer en el Pleno. Por un lado, 2 miembros que integraban dicha comisión del partido líder se apresuraron a entregar un informe en el cual recomendaban retirar la inmunidad al presidente, pero iba firmado únicamente por 2 de los miembros. Y pues la dirección legislativa dijo que tenía que llevar por lo menos 3 firmas, es decir, mayoría para poder ser considerada. Posteriormente se procede al sorteo para llenar la vacante que iba a dejar Baudilio Ichos y resultó electo el hermano de Manuel Valdizón, Salvador Valdizón. Nuevamente así el partido líder tiene mayoría en la comisión pesquisidora y finalmente se presentó una moción privilegiada para elegir al sustituto del actual vicepresidente de la República, Maldonado Aguirre, ante la Corte de Constitucionalidad. Se lleva a cabo esta elección, se elige a Manuel Duarte, quien hasta ese momento pues estaba en la dirección del Departamento Jurídico del Congreso de la República, y esta tarde finalmente ya la Comisión Pesquisidora también presenta su informe en el cual recomienda retirarle la inmunidad al presidente, y este informe será conocido por el Pleno en los próximos días. Se necesita pues por lo menos 2/3 de los votos, según entiendo. 105 votos. 105 votos para finalmente retirarle la inmunidad y que enfrente pues el proceso penal. Bueno, pues voy a empezar yo, que llevo más tiempo Sin hablar. sin hablar. Por lo menos de esto. Fíjate que esto es la misma manzana podrida, pero estamos hablando de la manzana. Una comisión que es integrada por sorteo por 5 diputados, de los cuales a uno lo sacan por estar implicado en escándalos como es el señor Icho. Aquí ya dijimos cómo una comisión que no estaba, cuando estaba el señor Icho, que no estaba que no era todo lo pura que se veía, iba a haber un antejuicio. Bueno, punto número 1. Punto número 2, viene los 2 tramposos, porque no tienen otro nombre, y van a entregar un dictamen que saben que no ha sido firmado por todos, consentido por todos, en ausencia de uno, y además que no es legal. Es otra maniobra sucia. Y tercero, la nueva comisión que se ha conformado ahora, que tendrá que actuar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que aquí hay dos análisis. Uno es lo que hará la comisión con el antejuicio y tal. Yo creo que eso ni siquiera es importante. Haga lo que haga, ocurrirá. Lo importante es que seguimos actuando de las mismas maneras, con subterfugios, con malas mañas, en una cosa que puede ser perfectamente transparente. Es decir, si líder tiene 3, puede esperar a una votación normal, firmar los 3 y se va. ¿Por qué razón 2 diputados? ¿Por qué esa ansia? ¿Por qué esa manera de retorcer las cosas? Es decir, no hemos aprendido nada. Seguimos manifestándonos los sábados, reclamando no a la corrupción, más que, como han querido traducir, que se vaya el presidente, es un no al sistema, cuando el sistema no cambia un ápice, ni hay voluntad de que cambie. Yo me fijo más en eso que en el trabajo de la comisión. Yo creo que el balance de fuerzas y las condiciones cambiaron en estas 2-3 semanas que estuvo suspendido el proceso de antejuicio. Y lo que ha sido la variable han sido los 2 golpes contra diputados al Congreso de la República. Baudilio Ichos primero, Pedro Muade después, y creo que en los siguientes 5 o 6 días seguramente saldrán otros casos. ¿Por qué le digo que cambia el balance de fuerzas? Porque hace 3 semanas, antes de que golpearan al Congreso, parecía que había un espíritu de cerrar filas y proteger al presidente.
Hoy básicamente lo que ocurre es que el líder sostiene la espada de Damocles sobre la cabeza de Otto Pérez. Pero sobre el líder, si sigue Ministerio Público, sostiene su propia espada de Damocles con la posible presentación de procesos de antejuicio contra otros diputados. Entonces, este es un juego en donde hay dos actores externos que pueden generar un efecto dominó, presionar al líder para que el líder eventualmente le quite el antejuicio al presidente. Creo que yo no le doy más de una semana al Congreso de la República para que entren a operar el antejuicio, se lo van a levantar, y creo que va a ser revivir nuevamente el fantasma de la debilidad del Ejecutivo, porque es volver a poner al presidente en una posición sumamente débil. No quiere decir que un día después de que se le levante el antejuicio se va a iniciar un encauzamiento penal en su contra, pero solo imagínense el escenario de tener un presidente teniendo que ir al Ministerio Público a rendir declaraciones, que le allanen sus propiedades en busca de investigación. Digamos que ya se le coloque en una posición precaria. Miren, a mí me gustaría que debatieran o que me lleven la contraria en lo que voy a plantear, pero yo estoy viendo más bien en la actitud del líder una especie de acción hipócrita. Rápidamente integra una mayoría en la comisión pesquisidora que busca, antes de que se integrara su mayoría, tratan de forzar la imagen de que ellos están a favor del antejuicio del presidente. Una vez que tienen la mayoría, vuelven a reiterar esa misma posición, pero al mismo tiempo logran un acuerdo con el Partido Patriota para elegir a un nuevo magistrado de la Corte de Constitucionalidad que sabemos todos que altera de nuevo el precario balance de fuerzas que se ha mantenido en la Corte entre la integración de dos magistrados que parecieran estar a favor de las reformas, Gloria Porras y el señor Mauro Chacón, y dos magistrados que parecieran estar a favor del status quo, que son el señor Molina Barreto y el señor Héctor Hugo Pérez Aguilera. Según quién ha integrado la Corte como quinto magistrado de los suplentes, ha habido unas resoluciones, digamos, que favorecen, que defienden al presidente y le amparan contra el antejuicio. Ha habido otras resoluciones que de plano votan el amparo y se va el presidente ante juicio. Se alían PP y líder y nombran a un magistrado que previsiblemente, y estoy diciéndolo por el currículo del señor Duarte, del magistrado Duarte, Manuel Reginaldo Duarte, que ha llegado a la Corte de Constitucionalidad, va a fortalecer la corriente del señor Molina Barreto y muy probablemente, aunque el Pleno del Congreso, aunque de forma airosa el partido líder termine echando a los leones a Pérez Molina e incluso el Pleno termine echándolo a los leones, siempre va a tener una Corte que lo respalde al final y que lo termine salvando, por lo menos hasta lo que hemos visto en estos momentos. Entonces, yo pienso que hay una actitud de doble juego de parte del líder que trata frente a la imagen pública en un proceso electoral de quedar como alguien que está realmente llevando al corrupto presidente ante los jueces, pero en realidad tiene un acuerdo con él y le está favoreciendo en otro sentido. Es puro show político. Es decir, bien decías tú, de cara al proceso electoral, pues era completamente impopular el no decir sí a retirarle la inmunidad. Entonces, por ese lado, ellos dicen, bueno, sí, retirémosle la inmunidad, pero no sin antes poner el candado en la Corte de Constitucionalidad. Al final, la parte, digamos, más importante de lo que sucedió el día de ayer es justamente haber colocado ese alfil en la Corte de Constitucionalidad que asegura impunidad. Es decir, aquí, lo hemos dicho varias veces, se trabaja bajo la premisa de hoy por ti, mañana por mí. No es que mañana inmediatamente estén cobrándose el favor, pero por lo menos se crea una predisposición constante a que el compromiso puede pagarse en cualquier momento. Yo todavía quisiera ir más allá y ponerle como otro aro a este análisis y tiene que ver con la posición de los sindicatos, el sindicato dirigido por Jovial Acevedo, el sindicato dirigido por Luis Lara y por Neri Barrios, que finalmente no solamente estamos ante una alianza Partido Patriota y Partido Líder, sino que además esta alianza también se hace con estos sindicatos. Yo creo que esta situación en particular se va a percibir como una amenaza para otros actores del sistema que podrían cambiar sus posiciones y sus estrategias de actuación llevadas hasta el día de hoy en los próximos días. En todo caso, señores, yo estoy convencida de que el presidente Otto Pérez Molina, más luego que tarde, va a tener que enfrentar a la justicia. Y quiero aprovechar para decir que el hecho que llegue al Parlacén no le garantiza inmunidad, porque a la inmunidad que tienen los diputados en el Parlacén únicamente aplica para las funciones que van a
realizar en el marco de esta institución, pero no por acciones previas. Es decir, lo que pudo haber pasado en su función, eso no es sujeto de inmunidad. Pues no te podemos llevar la contraria porque llevas toda la razón. Entonces es difícil posicionar otro mensaje que no sea el que tú has hecho del juego, el juego de El líder. juego doble. Aquí Líder se está presentando como el partido que está por la justicia, la transparencia y la contundencia, cuando es el mismo, recordémosle, tú ya lo has dicho, que pacta con el Partido Patriota el nombramiento de este magistrado, pero es el mismo que pactó el nombramiento de los magistrados y de la Corte, y el mismo que hizo el presupuesto, y el mismo que está manteniendo el sistema, y el mismo que ralentiza e impide, junto también con el Partido Patriota, todas estas reformas que están llegando de la ley electoral y de algunas cosas más, que se pierden entre las comisiones y que no tienen ningún liderazgo de partido para que la cosa progrese. Miren, tenemos que ir al corte dentro de muy poco, pero me parece que sería saludable que discutiéramos. Si el sistema parece estarse defendiendo también, logrando incluso alianzas entre partidos que antes se sacaban los ojos entre sí o que pretendían sacárselos, y entre sindicalistas y partidos de gobierno y probable partido entrante al poder, si todos ellos están defendiendo de tal manera y las instituciones también defienden ese sistema, a mí me gustaría que hiciéramos también el análisis de por qué está fallando, y yo sé que se irritan mucho muchas personas cuando digo esto, pero ¿por qué está fracasando el movimiento que busca la reforma? ¿Por qué pareciera haber desaparecido esa presión los días sábados tan multitudinaria que se produjo por lo menos en 2 sábados consecutivos? ¿Por qué pareciera haber una vertiente claramente de derecha que persigue la reforma y una vertiente claramente de izquierda que persigue la reforma y se comportan como si son agua y aceite y no pueden unirse incluso en un asunto en el que tienen un denominador común? Es que lo que pasa es que aquí estamos viendo la triste realidad de los dos mundos paralelos de Guatemala. Por un lado, si tuviéramos que hacer un análisis de quién es la coalición pro statu quo, son los actores que de una u otra forma se benefician de la repartición del patrimonio del Estado, que ven en la función pública un botín. Partido actual de gobierno, partido entrante, que saliva ante las posibilidades de ser el siguiente administrador. Los sindicatos que lo hacen pactos colectivos, luego algunos de los actores cercanos a todo ese proceso. Del otro lado de la ecuación está la ciudadanía, que el gran problema que tiene el movimiento de reformas es que no se hablan. Las derechas y las izquierdas en este país no se hablan. Ni siquiera ahora que tienen un objetivo común. Pues entonces, ¿cuál es? Y el no se hablan quiere decir, es que aquí cada quien está empujando el proceso de reforma a su velocidad. Un poco, creo que esa es la crítica que hay que hacerle a la plataforma de reforma en la Universidad de San Carlos, que cerraron filas. Ellos llevan su propuesta de reforma institucional y no la están consensuando con otros actores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un consenso de derechas, izquierdas, conservadores, más moderados y radicales, de qué es lo que hay que cambiar. Lo que no hay consenso es cómo lo vamos a cambiar con el cronograma de quién y al ritmo de cuándo. Y al ritmo de cuándo. Entonces, digamos que esa es la triste realidad de la política aquí en Guatemala. Mientras los actores que vilipendean y que se reparten el patrimonio del Estado se ponen de acuerdo para mantener vivo el modelo, los actores que están fuera y que deberían y alcanzar los consensos para luchar contra la corrupción, por esas peleas de decir los términos de quién, la agenda de quién, el cronograma de quién, son incapaces de ponerse de acuerdo y de ser un contrapeso efectivo a la corrupción. Vamos a una pausa comercial y volvemos para escuchar qué piensan Pedro Trujillo y Carmen Ortiz justamente de esta discusión. ¿Por qué parece estar fracasando frente al notorio éxito del statu quo aquellos que promueven una reforma al sistema? Ya venimos.